Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video, pues les mando un saludo. Yo soy Jimena Mendoza, estudiante de medicina, y en este video vamos a hablar sobre la taquipnea transitoria de recién nacido, un tema muy interesante y muy importante. Y vamos a iniciar que esta entidad pues fue descrita por primera vez en 1966 por Avery y Coles, y esta enfermedad, esta entidad también se le denomina pulmón húmedo, distrés respiratorio inexplicable de recién nacido, edema pulmonar neonatal, síndrome del distrés respiratorio tipo 2, y también se le llama maladaptación pulmonar. Y se define como un proceso respiratorio no infeccioso que va a iniciar en las primeras horas de vida y se va a resolver entre las 24 y 72 horas posteriores al nacimiento. Y esta enfermedad pues se caracteriza por la presencia de taquipnea con frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto y un aumento de requerimiento de oxígeno con niveles de CO2 normales o ligeramente aumentados. Y bueno, tenemos otra definición aquí, que se trata de una enfermedad respiratoria que se va a presentar desde el momento del nacimiento del niño, secundario a la inadecuada movilización del líquido pulmonar en la transición de la vida intrauterina y extrauterina. Entonces, pues hablando de su incidencia, tenemos que es de 11 de cada 1000 nacidos vivos y va a comprender entre el 35 y 50% de todos los casos de dificultad respiratoria no infecciosa que van a ingresar a los cuneros patológicos o a la unidad de cuidados intensivos neonatal. Tenemos que saber que es la principal causa de dificultad respiratoria neonatal. Y hablando de los factores de riesgo, pues tenemos que se van a dividir en dos, en los antecedentes maternos y en los antecedentes de recién nacido. Entonces, pues se va a tener que realizar una historia clínica completa y buscar en forma intencionada estos antecedentes maternos y de recién nacidos para poder pues ir guiándonos a este diagnóstico, ¿no? Entonces, pues hay que conocer cuáles son estos factores que predisponen a esta enfermedad. Dentro de los antecedentes maternos, pues vamos a tener la falta de trabajo de parto, el parto acelerado, cesárea sin trabajo de parto, el asma, diabetes mellitus, tabaquismo, administración de abundantes líquidos, sedación por tiempo prolongado, también una ruptura prematura mayor de 24 horas. Y de entre los antecedentes de recién nacido, pues va a ser el sexo masculino, también macrosomía, embarazo gemelar, nacimiento de término o cercano al término, y pues tener una calificación de APGAR menor de 7. Entonces, pues el enfoque inicial para prevenir la taquipnea de recién nacido, pues va a ser en reducir la incidencia de cesárea, que va a contribuir pues significativamente a la morbilidad respiratoria de los recién nacidos. Así que es muy importante por eso conocer estos factores. Y bueno, hablando un poco de su fisiopatología, pues vamos a tener aquí, pues son pulmones llenos de líquido. Y pues esto nos va a traer pues la clínica y esta enfermedad. Hay que saber lo que pasa normalmente. Tenemos que después del nacimiento va a depender de los pulmones como su única fuente de oxígeno. Entonces, pues es en cuestión de segundos en donde el líquido de los pulmones pues debe ser absorbido de los alvéolos. Entonces, pues un problema aquí pues nos va a causar también esta enfermedad. Entonces, tenemos que saber este mecanismo que pues tiene que pasar normalmente. La eliminación del líquido pulmonar pues se va a iniciar desde que comienza el trabajo del parto hasta en un 45% por acción pues de las catecolaminas maternas, de la adrenalina, de la arginina vasopresina y también de las prostaglandinas. Entonces, pues tenemos que saber que esto sucede normalmente. Entonces, este aumento de las catecolaminas maternas pues nos va a dar un cambio funcional del canal epitelial de sodio, lo que nos va a conducir la absorción de sodio y líquido pulmonar al intersticio. Entonces, también este líquido posteriormente va a ser drenado a través de los linfáticos y se va a ir a la circulación venosa pulmonar. Y ahí ya no tendríamos pues este líquido en los pulmones. Aquí se va a salir el líquido y ya se dirige hacia la circulación venosa pulmonar. Y tenemos también que el líquido pulmonar restante que no logró ser absorbido a través del canal de sodio, pues se va a eliminar gracias al incremento de la presión de oxígeno
con las primeras ventilaciones del recién nacido. Y esto pues nos va a inducir una vasodilatación capilar, lo que va a permitir pues el paso del líquido al espacio vascular. Y ya con esto pues vamos a tener la eliminación del líquido pulmonar. Y bueno, en el parto pues lo que va a pasar es que a través del canal de parto pues el tórax va a aumentar la presión abdominal y con esto pues la presión del diafragma sobre el tórax, lo que nos va a conducir la salida de este líquido pulmonar, siendo este pues uno de los mecanismos que va a permitir la salida del líquido pulmonar al nacer. Pero como vimos pues también en el intraparto pues por un pico de adrenalina y por las fuerzas mecánicas transpulmonares también nos van a permitir esta absorción del líquido pulmonar. De igual forma, hablando postnatalmente, pues el llanto, la expansión pulmonar, el ambiente, pues va a permitir que salga normalmente pues este líquido de los pulmones. Y también tenemos que cuando se inician los movimientos respiratorios, al cabo de 3 a 5 respiraciones, pues ya el líquido va a ser desplazado por aire. Entonces el pulmón pues se va a encontrar casi completamente aireado y con esto va a haber un paso de aire alrededor de las paredes de los bronquios, de los bronquiolos, de los alvéolos y de esta forma pues va a haber oxígeno, va a haber paso de aire y no va a haber líquido. Y esto es lo que pasa normalmente. Tenemos ahí que en unas 6 horas el líquido deberá haberse absorbido en su totalidad. El 75% se va a la circulación sanguínea y el 25% a los linfáticos. Y bueno, entonces, pues, ¿qué pasa si no hay una buena absorción de este líquido pulmonar? Pues tenemos que el pulmón del niño que nace por cesárea o que no experimenta la presión mecánica ejercida durante el parto, también pues no hay un aumento de estas catecolaminas maternas, pues esto nos va a comprometer el intercambio gaseoso y pues nos va a favorecer la hipoxemia. También lo que puede darnos pues es un edema alveolar que nos causaría una disminución de la ventilación y pues se traduciría como hipercapnia. También pues el líquido linfáticos peribronquiales intersticio nos va a dar el colapso parcial bronquiolar y nos traería atrapamiento aéreo y de igual forma un exceso de líquido pulmonar pues nos va a causar una disminución de la compliance y pues se traduciría una taquipnea compensatoria. Entonces pues esta es la fisiopatología de la taquipnea. De lo que pasa pues en sí es que va a haber una disminución en la absorción del líquido, los pulmones pues van a estar llenos de líquido en vez de aire, entonces pues esto nos va a traer la sintomatología que vamos a ver, que es esta clínica. Entonces pues la clínica que vamos a encontrar pues va a ser a un niño con dificultad respiratoria durante las primeras horas de vida, con una taquipnea mayor a 60 respiraciones por minuto, pero puede llegar a 100, 120. También puede presentarse aleteo nasal, aumento del diámetro anteroposterior por atrapamiento de aire, una saturación de oxígeno menor de 88% por oximetría de pulso, campos pulmonares sin estertores, puede haber quejidos, cianosis, retracciones intercostales. Entonces, pues esta es la clínica que podemos encontrar. Y tenemos algo muy importante, que esta clínica va a ser autolimitada. Va a ser de 24 a 72 horas después del nacimiento. Después de este tiempo, pues ya se elimina pues esta enfermedad, digamos, desaparece, y en caso de que persista después de este tiempo, después de las 72 horas, nosotros tendremos que ir pensando en otra patología, porque como les mencioné, esta enfermedad pues va a ser autolimitada entre 24 y 72 horas. Entonces, pues hablando de su diagnóstico, tenemos que es eminentemente clínico, basado en la sintomatología, en los antecedentes del niño. Entonces, pues conociendo los factores de riesgo, se va a sospechar en los recién nacidos de término o prematuros tardíos que han nacido por cesárea y que presenten datos de dificultad respiratorio, pues nos vamos a guiar con esta enfermedad. Que no se nos olvide, también pues puede sernos útil pues diagnóstico por imágenes, la radiografía, también pues pedir laboratorio, oximetría de pulso y un hemocultivo negativo. Ya esto para apoyar el diagnóstico. Entonces pues vamos a hablar sobre la radiografía. La de práctica clínica nos menciona que ante la sospecha de taquipnea transitoria
en el recién nacido se deberá solicitar una radiografía del tórax. Y pues, ¿qué vamos a encontrar en esta radiografía? Puede encontrarse una imagen casi normal, pero lo más característico sería una congestión parailiar de tipo radiante simétrico, puede haber sobredistensión pulmonar, ver leve radiopacidad, cisuritis, también pues el corazón peludo, que pues se trata de edemas septos interlobares. También puede haber incremento del diámetro anteroposterior y un aumento en la opacidad en las cisuras. Entonces hay que saber estos datos clínicos de la radiografía y tenemos que es de utilidad también para excluir de otras enfermedades respiratorias, como cuáles, pues la aspiración de meconio, síndrome de dificultad respiratoria, neumonitis, así que pues esto nos va a servir para hacer pues nuestro diagnóstico diferencial también, porque cada enfermedad pues va a tener sus características radiológicas. Y también pues, nos podemos apoyar por el ultrasonido, en donde se van a ver pues la presencia de estas líneas transversas, que son las llamadas líneas B. Sin embargo, pues no se ha generalizado su uso porque pues este estudio requiere pues la búsqueda por el experto. La mayoría pues no se va a dar cuenta de estas líneas B o quizás pues no las van a ver, entonces ya no se utiliza porque pues se necesita gente con experiencia en leer estos ultrasonidos. Y bueno, hablando también de la gasometría arterial, pues podemos encontrar la hipoxemia y pues se va a caracterizar por ser menor a 50 milímetros de mercurio en sangre arterial con fracción de oxígeno mayor a 60. El CO2 pues puede ser en el límite normal o ligeramente aumentado, pero lo que sí vamos a encontrar pues va a ser una acidosis respiratoria compensada. Y también pues nos podemos apoyar por la oximetría de pulso y esto pues para mantener la saturación de oxígeno entre el 88 y 92%. Esto es muy importante. Y bueno, hablando del diagnóstico diferencial, pues ¿con qué vamos a hacer nuestro diagnóstico diferencial? Pues con el síndrome de adaptación pulmonar, con el síndrome de aspiración de meconio, el síndrome de dificultad respiratoria, cardiopatías congénitas, hipertensión pulmonar, síndrome de fuga de aire, hemorragia pulmonar, neumonía, sepsis, hipocalcemia, policitemia, hipoglucemia persistente. Entonces, con estas enfermedades, pues tenemos que hacer nuestro diagnóstico diferencial. Y hablando del tratamiento, tenemos que se va a indicar pues la administración de fracción de oxígeno, va a ser pues el manejo inicial y esto pues para mantener una saturación de oxígeno entre el 88 y 95%, que esto es muy importante. Y también tenemos que en el recién nacido con taquipnea transitoria habitualmente no requiere la fracción de oxígeno sea mayor del 40%. Y bueno, en caso de que la estación de fracción de oxígeno no nos tenga una saturación de oxígeno entre el 88 y 95%, pues ahí ya se va a indicar la presión positiva continua de la vía aérea. Entonces lo que tenemos que saber es que esta pues no se indica en forma profiláctica, solo se va a indicar en la presencia de estas condiciones que vemos en imagen, cuando la administración de la fracción de oxígeno pues no logre mantener la saturación, como ya les mencioné, y cuando pase de ser taquipnea a presentar manifestaciones de dificultad respiratoria de acuerdo a la escala de Silberman-Anderson. Y en cuanto a la ventilación mecánica, tenemos que se deberá iniciar cuando la taquipnea no remita en forma progresiva dentro de las 48 a 72 horas posteriores al nacimiento, también cuando presente dificultad respiratoria de moderada a grave y cuando los gases arteriales sean pues baja saturación de oxígeno, baja de presión de oxígeno, aumento de CO2 y cuando se presenta acidosis respiratoria o mixta. Y ya hablando de los cuidados especiales, pues tenemos que se va a indicar mantener en todo momento pues un ambiente térmico neutro. Tenemos que evitar la manipulación excesiva, los estímulos auditivos, los estímulos visuales. Y tenemos que evaluar de forma integral a recién nacido con taquipnea a los 30 minutos y a los 60 minutos después del nacimiento y después cada hora para decidir el tipo de alimentación que deberá recibir. Entonces, pues esto está sacado de la guía de práctica clínica. Hablando de sus cuidados especiales, como dijimos, pues tenemos que mantener este ambiente térmico neutro. Tenemos que evitar esta manipulación excesiva, estos estímulos auditivos, los estímulos visuales. Y hablando ya de la técnica de alimentación, pues ¿cuándo se va a indicar succión? Cuando la frecuencia respiratoria sea menor de 60 respiraciones por minuto,
cuando Silberman pues sea menor de 2. ¿Y cuándo se tendrá que suspender? Cuando el recién nacido presente dificultad respiratoria y cuando la saturación de oxígeno ya sea menor del 80%. Ahí se tendrá que suspender la succión. Ahora, ¿cuándo se va a indicar la sonda orogástrica? Cuando la frecuencia respiratoria sea entre 60 y 80 respiraciones por minuto, cuando el Silberman sea menor de 2, cuando el recién nacido que durante la succión presente cianosis, aumento de Silberman, baja en la saturación de oxígeno, la cual se va a recuperar a suspender la succión. Entonces tenemos que pues el ayuno ya se va a indicar cuando pues hay una frecuencia respiratoria mayor a 80 respiraciones por minuto, cuando ya haya Silberman mayor de 3. Entonces pues aquí podemos ver las indicaciones para la alimentación del recién nacido. Y algo pues que nos menciona ahí es que el ayuno se suspenderá cuando pase a la condición inmediata anterior. Y bueno, aquí tenemos el algoritmo que también está en la guía de práctica clínica. Entonces, pues hay que guiarnos pues mucho en los algoritmos, ¿no? Porque literal nos asume todo. Entonces, en un recién nacido con frecuencia respiratoria mayor de 60 respiraciones por minuto, en las primeras 6 horas de vida, ¿qué nos vamos a guiar? Ok, la taquipnea transitoria de recién nacido. Y ahora, nosotros tenemos que realizar una historia clínica completa y buscar los factores de riesgo y también pues realizar la exploración física y todo esto pues para ir guiándonos para llegar al diagnóstico, no olvidarnos de estos factores que ya les mencioné. Si de antecedente tiene que fue por cesárea, no hubo trabajo de parto, pues también, y llega con taquipnea en las primeras 6 horas de vida, pues nos guiamos por esta enfermedad. Entonces, pues aquí está la pregunta. ¿Hay factores de riesgo y la exploración física positiva para la taquipnea? En caso de que no, pues ya se va a los cuidados de recién nacido sano. Y en caso de que sí, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar la radiografía de tórax y también medir la saturación de oxígeno en forma continua. Entonces, en la radiografía del tórax, pues vamos a buscar esas imágenes características de la enfermedad, como ya les mencioné, imágenes de atrapamiento aéreo, cisuritis, incremento del diámetro anteroposterior, congestión pariliar, cardiomegalia aparente. Entonces, vamos a buscar en esas imágenes que nos puedan guiar a esta enfermedad de taquipnea y en caso de que sí, pues ahora nos vamos a preguntar, ¿la saturación de oxígeno es menor del 88%? En caso de que sí, pues ya ahí vamos a iniciar pues nuestro tratamiento, vamos a indicar la fracción inspirada de oxígeno al 40% o lo que baste para mantener la saturación entre el 88 y 95%. Y ahora nos volvemos a preguntar, ¿mantiene la saturación entre el 88 y 95%? En caso de que no, en caso de que aun cuando le administremos la fracción inspirada de oxígeno, todavía no mantenga esta saturación que necesitemos, ahora vamos a iniciar pues el inicio de la presión positiva. Y ya pues además de que no mantenga esta saturación, además de que tampoco tenga una remisión progresiva de la taquipnea y cuando deje de ser solo taquipnea y se inicie en la dificultad respiratoria, pues también nos vamos a iniciar con esta presión positiva. Entonces, pues ahora nos volvemos a preguntar, ¿mantiene la saturación de oxígeno entre el 88 y 95%? En caso de que no, pues ahora vamos a iniciar con lo siguiente. ¿Qué seguía? Pues la ventilación. Entonces, si además de que no mantiene esa saturación, la taquipnea no remita de entre las 48 a 72 horas, cuando ya se presente dificultad respiratoria moderada a grave, cuando haya pues baja de oxígeno, baja de presión de oxígeno, aumento de CO2 y acidosis, pues ahí es donde indicamos la ventilación, como ya vimos. Por último, nos volvemos a preguntar, ¿ya mejoran los gases arteriales y permite el destete del ventilador? Pues en caso de que no mejore, pues ya hay que investigar pues posibles complicaciones. Y en caso de que sí, pues ya vamos a vigilar el patrón respiratorio hasta la desaparición de la taquipnea, hasta que posteriormente pues vayamos dando de alta al niño, al recién nacido. Y bueno, por último, hablando de las complicaciones, tenemos que puede presentarse la neumonía, la hipertensión pulmonar persistente, sepsis relacionada al catéter, hipoxemia persistente, y hablando de su pronóstico, tenemos que es buena. Como les dije, es benigna, autolimitada, 24 a 48 horas, puede disminuirse el apoyo y ya dar de alta a las 72 horas o hasta las 96 horas del recién nacido. Entonces, pues hay que conocer esta enfermedad, pues, y espero que
pues les sirva, que no haya dudas y en caso de cualquier duda pueden comentar. Y ahí tenemos que la información pues fue sacada de la guía de práctica clínica del diagnóstico y tratamiento de la taquipnea transitoria de recién nacido. Y pues ya, suscríbete y les mando un saludo.